lo primero que tenemos que partir diciendo es pequeño resumen, ¿no? De lo que hemos estado viendo en estas dos clases anteriores. Dos llevamos, ¿cierto, hermano Marcelo? Dos, ¿cierto? ¿No? Antes de seguir, ¿me escuchan bien, hermanos? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Sí. yo sí. Qué bueno. Ya, eso es muy Sí, pastor. importante. Y esta es la tercera. La tercera, ¿no? Claro que sí. Entonces, hacer un pequeño nexo con lo que ya hemos estado viendo. El fin de este estudiar la palabra del Señor juntos nace sencillamente de querer conocer más al Señor, ¿no? Como yo le expresaba en mi oración al Señor, todos ustedes son personas que sé que aman al Señor. He sido honrado con el privilegio de conocerles a ustedes, de ser parte de su vida cristiana, y eso es una tremenda honra para mí. Y sé que hay un deseo en sus corazones, que es el mismo deseo que hay en mí, de conocer más al Señor, porque es impresionante cómo uno, a medida que también enseña, hay cosas que vuelven a cobrar vida. En la primera clase hablamos mucho de frescura, ¿ya? Lo que estamos tratando tal vez es algo que hemos visto, que hemos sabido, que hemos estudiado, ¿no? En algún momento de nuestra vida, incluso tal vez en los viejos tiempos cuando estábamos como congregación en Iquique, ¿no? Pero la palabra de Dios necesita siempre cobrar un frescor, ¿sí? Un solo ejemplo, un título tan usado por nosotros los creyentes para referirnos a nuestro Dios es Señor, ¿no? Pero se vuelve un título tan común, Señor, 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 ¿no? Y ese uso común, que es muy normal en nuestro vocabulario, termina, algunos le llaman, ¿cierto?, se vicia, ¿no? Un término, una definición. En el caso creo que nosotros no sería un vicio, pero sí se va perdiendo, se va desgastando la esencia de lo que significa Señor, ¿no? Para nosotros, que Él sea nuestro Señor. Eso implica mucho. Con los títulos. Para nosotros que conocemos la Escritura, cuando nos referimos a Él como Señor, estamos reconociendo que Él es el amo y que nosotros somos sus siervos, sus servidores, ¿no? Y eso, ¿en qué sentido? En el sentido absoluto de la palabra. Aunque hayan hoy día muchos que intentan como modernizar ciertos términos, ¿no? No encuentro malo en ciertos aspectos de eso, pero sí lo encuentro complicado cuando tomamos un término y por querer traerlo a una actualidad, ya algo más actual, le quitamos la esencia de eso. Y una de esas cosas es el término Señor. Sé que hoy día suena fuerte que Dios sea el Señor, ¿no? O sea, nosotros somos siervos, somos esclavos, pero cuando nosotros entendemos la intención de la palabra, nos alegramos de que Él sea nuestro Señor. Sabemos a qué nos referimos cuando le hablamos como Señor. Y es literalmente eso. Él es el dueño de nuestras vidas. Y eso tiene que refrescarse cada cierto tiempo. Tiene que irse renovando esa palabra y la esencia de esa palabra, de ese término en nuestras vidas, de tal manera que cada vez que salga de nuestros labios, primero nazca en nuestro corazón al referirnos a Él como Señor. ¿Sí? Un solo ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, el que se refresque todo este conocimiento, y es algo maravilloso, hermanos queridos, porque cuando se refresca, es como que volvemos a ver al Señor de una forma magnífica, de una forma maravillosa, de una forma profunda. Eso nos conmueve, nos toca no solo el intelecto, sino que nos toca las emociones, ya emociones que son nacidas de la convicción y no al revés. ¿Sí? La convicción de saber quién es nuestro Dios, cómo Él es, qué merece, de qué es digno, y eso, esa convicción nos lleva inevitablemente a ser tocados nuestras emociones. Ya no estoy diciendo que nos vamos a poner todos a llorar, pero porque las emociones son mucho más que solo llorar, ¿ya? Está la emoción de la sorpresa, la emoción del asombro, todas esas cosas que producen el conocimiento del Señor. Así que
Lo primero, para hacer un nexo con lo que hemos estado viendo en las dos clases anteriores, ¿no? El primer punto es ese. El segundo, que nos hemos centrado, y recién vamos en un término, ¿ya? Para poder entrar a este estudio, yo les compartí a los hermanos que necesitamos enfocarnos en un término, y ese término es incomparabilidad, ¿sí? Incomparabilidad. ¿Qué es incomparabilidad? Es sencillamente la cualidad de no tener comparación, de ser incomparable, ¿no? Y tomábamos las palabras de nuestro Dios, Él, ¿sí? En Isaías 40, donde primero el profeta dice, ¿a qué compararán al Señor, no? Pero más abajito es Dios mismo quien dice, ¿a qué me compararán? ¿Sí? ¿A qué me compararán? Esa es la pregunta clave en el tema de acercarnos a Dios, de acercarnos al conocimiento de Él, y tenemos que partir entendiendo de que a este ser al cual nos acercamos es un ser incomparable, ¿ya? ¿Y por qué partimos con incomparabilidad? Porque partimos entendiendo que por más que hurguemos, por más que escudriñemos, por más que seamos enriquecidos con conocimiento del Señor, jamás nunca podremos abarcar el todo de nuestro Dios. Él es más grande ya que nuestro entendimiento, es más grande que nuestro racionamiento, ¿sí? Es más grande que incluso que nuestra imaginación. Veíamos que los hombres siempre se han inventado dioses, ¿no? Panteones, verdaderos panteones de dioses, y ninguno se compara al Dios de la Biblia, ninguno. Seamos directos en eso, ninguno. Todo Dios inventado por el hombre a través de los siglos ha sido un dios o una diosa limitada, ¿sí? Humanoide, ¿sí? Con características más humanas que divinas. Y el enemigo siempre ha querido mezclar esto, ¿no? Y uno de estos ejemplos es la encarnación del Señor Jesucristo, ¿no? Se escuchó bien, encarnación, ¿no? ¿Sí? No dije encarnación por si acaso. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los griegos, los romanos creían que Zeus, que Júpiter bajaba, tomaba forma de un humano, ya entraba a los aposentos de una mujer, incluso de mujeres casadas, y las dejaba embarazadas, y de ahí nacían los famosos semidioses, ¿no? Uno de ellos el famoso Hércules, ¿no? ¿Dónde lo viste? En la película de Disney. Con mi hijo hace muchos años atrás. Pero esto es lo que creían ellos, ¿no? Pero eran ese tipo de seres, ¿ya? Seres muy sujetos a la ira, muy pasionales, muy viscerales, eran todopoderosos, pero también eran incapaces de hacer ciertas cosas. No eran imparciales, no había verdadera justicia, era un caos, la verdad. ¿Y para qué hablar de los dioses cananeos? ¿Sí? O los dioses hindúes, ¿ya? O los dioses del animismo, en fin. Entonces siempre he querido ver una fusión, pero nada se compara. Y esto creo que es una evidencia de que el Dios de la Biblia no se le ocurrió a un ser humano, no se le ocurrió a una cultura, ¿sí? Fue al revés. Es un ser que existe por sí mismo y él se le reveló a un pueblo, que es Israel, ¿ya? Y por medio del pueblo de Israel se nos reveló a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Y esto de entender de que Dios, nuestro Dios realmente es incomparable, más allá incluso de la imaginación, porque ni los superhéroes que nos hemos inventado le llegan a los pies del Señor, ¿ya? ¿Y de dónde sacamos todo esto? De la palabra de Dios, ¿no? Y el término de incomparabilidad es muy importante, ¿ya? Mi hermana Miriam, mi hermana Isabel, no sé si cuentan con el estudio en Word, ¿sí? Sí. Les explico, ese Word fue el que compartí con los hermanos de Erika, ¿ya?
Es un estudio intentamos hacer lo imposible con la iglesia Jehová Jireh, de 4 horas tocar todo este tema de Dios, ¿ya? Ustedes saben que es imposible, ¿ya? Si en la eternidad no vamos a ser capaces incluso de conocer, imagínense, 4 horas, ¿ya? Entonces, ese estudio es algo muy, muy resumido, pero que nos sirve como una columna vertebral para lo que estamos compartiendo ahora, ¿ya? Eh, Aquí nos estamos extendiendo mucho más, ya, para todos los hermanos que no se aburran, vamos a seguir, no sé, hasta que el Señor venga, me imagino, ¿no? Eh, Aunque yo estaba reentusiasmado, hermano, un paréntesis, estaba reentusiasmado con el tema de que Benjamín Netanyahu, ¿cierto? El primer ministro de Israel, había algunos tiempo atrás en la ONU había dicho que ya estaban en organizaciones de paz con Arabia Saudita, ¿no? ¡Wow! Eso es, en el tema profético, ¡wow! Una alianza de paz entre Israel y los pueblos islámicos, aunque Netanyahu decía que ya se venía haciendo del año 2020, y daba una esperanza, pero con lo que pasó ayer creo que fue, ¿no? Con Hamas y Hezbolá, se aleja de nuevo la paz. El sábado. ¿Perdón? El sábado. Ya, el sábado fue, gracias, el sábado, ¿no? Con esto terrible que aconteció en Israel, ¿ya? Pero sabemos que de una u otra manera va a llegar el momento en que las cosas se van a dar tal como la palabra de Dios nos dice, ¿ya? Mientras tanto, que el Señor no venga, seguiremos estudiando, ¿ya? Y la idea, mis queridos hermanos, es que eso que tenemos en el Word, ¿sí? Lo vamos a ir ampliando también, ¿ya? Se va a ir ampliando un poquito. También, hermanos, por favor, está la oportunidad de que ustedes interrumpan, ¿ya? Y hagan preguntas o alguna acotación, por favor, siéntanse en toda libertad, ¿ya? ¿En el mismo momento? Sí, también puede ser, si hay algo que asalta, o si quieren lo anotan y lo dejan para el final, ¿sí? También puede ser las dos cosas, ¿ya? Sí, para que la hermana Sandrita no esté piscando al hermano Marcelo ahí. Ya. Así que no, se puede. Están las dos opciones, ¿sí? Decir, hermano, esto, ¿sí? O dejarlo para el final, anotar la pregunta y la tratamos al final de nuestro tiempo, ¿ya? La incomparabilidad de Dios es tan importante porque cuando entendemos que Él es incomparable, partimos con ese piso, ya sabemos que no tenemos un tope, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando comprendemos que Dios es incomparable, porque no tiene puntos de comparación, ¿ya? Esto, por lo tanto, lo hace un ser único, ¿ya? Segundo, como dije hace unos minutos atrás, va más allá de nuestro razonamiento, de nuestro intelecto, de lo que podamos imaginar, de lo que podamos concebir en nuestra mente, más allá del conocimiento humano, lo hace también un ser absolutamente único, ¿ya? Y esto se suma más encima de que la propia creación de Dios nos muestra al Creador como alguien incomparable, ¿sí? Un ser inescrutable, que por más que intentemos hurgar y escarbar, nunca vamos a llegar al fondo del conocimiento de Él. Lo maravilloso es que sí podemos seguir escarbando, y a medida que sigamos escarbando, ¿cierto? Picando el suelo como verdaderos mineros, vamos a seguir sacando riquezas y más riquezas y más riquezas y más riquezas, ¿ya? Y entre más profundo nademos en el tremendo océano del conocimiento de nuestro Dios, vamos a seguir nadando y vamos a seguir, y a medida que vayamos profundizando, vamos a ir viendo más maravillas y más maravillas. Eso no hay duda, hermanos. Y en la eternidad creo que va a seguir siendo así, ¿ya? Sin lugar a duda. La incomparabilidad de Dios también la vimos en lo que es el cielo, la habitación de Dios, ¿no? Cielo entendiéndolo como la habitación de Dios. Vamos, ¿dónde vamos a ir los creyentes cuando nos muramos? Al cielo, ¿cierto? Niños, ¿dónde está Dios? En el cielo, ¿sí? Y nos introdujimos, ahí está en sus Word, ¿cierto? En los apuntes, que el cielo, si lo entendemos como la Biblia nos quiere darlo a entender, o sea, el lugar donde Dios habita en plenitud, es un lugar que está fuera de cualquier capacidad humana,
Pablo estuvo allá y dijo inefable, ¿sí? Isaías estaba espantado cuando vio, y eso que lo vio en visión, ¿no? El trono del Señor. Cuando alguien veía a Dios, ¡pum!, caían desplomados como muertos. Juan ve en Apocalipsis la visión del Hijo del Hombre, ¿no? Y cae como muerto, dice caí como muerto. O sea, me imagino que sencillamente se desplomó, así de sencillo. O sea, la presencia de Dios es algo terrible, tremendo, mucho más allá de nuestras expectativas racionales. Y el cielo mismo nos muestra, la habitación de Dios nos muestra a un ser absolutamente incomparable, basándonos en esa tremenda expresión que Salomón, cuando estaba sí, ahí en el esplendor de su gloria, sí, bueno, ya la verdad, como vimos, ya estaba de a poquitito, ya estaba como empezando la bajada, ¿no? Ni los cielos de los cielos pueden contener. ¿Cómo te va a contener esta casa que te he hecho, Señor? ¿No? Qué visión más profunda de este hombre. Con esa expresión demostró la sabiduría sobrenatural que tenía, que era un regalo de Dios para él, ¿ya? Que no la supo usar, ¿ya? Obviamente, como muchos de nosotros, tristemente, tenemos tal vez mala experiencia de no haber sabido usar algún don, alguna capacidad que Dios nos haya dado de la forma correcta, ¿ya? No es nuestro lugar de juzgar a Salomón, sino de aprender de su error. Y este hombre, en esa tremenda sabiduría sobrenatural, él revela esto, tremendo. Ni los cielos de los cielos te pueden contener, ¿ya? O sea, ese lugar donde Dios habita en plenitud es un lugar que va más allá de lo físico, más allá del universo, que está sobre el universo, pero a la vez que está por fuera del universo, también se mezcla con el universo porque se manifiesta en su creación. El cielo nos muestra un ser absolutamente incomparable, porque el cielo mismo, la habitación de Dios, es incomparable. La incomparabilidad, mis queridos hermanos, nos muestra claramente que el todo de Dios ya no cabe aquí, ¿sí? Y ni aún cabe aquí, en el corazón. Para los hermanos que van a escuchar, primero dije cabeza, intelecto, y luego apunté a mi corazón, hablando, ¿cierto?, de la parte más profunda del ser humano. El espíritu, que es esa parte que Dios puso en nosotros, que nos une a Él, ¿no? Ni aún en esa parte más profunda del ser humano, el ser humano es capaz de dimensionar el todo de Dios o de abarcar el todo de Dios, ¿ya? De esta manera, la incomparabilidad de Dios, mis queridos hermanos, es la base para asimilar los atributos que vamos a ver, ya que vamos a recordar, que vamos a reconocer nuevamente, especialmente los atributos, ya las perfecciones, las virtudes del Señor, sus características, que son las trascendentes, o sea, las que van más allá de su relación con su creación, que lo ponen en ese sitial inalcanzable, ¿no? Lo vamos a ver después, ¿no? O están sus apuntes también si quieren verlo. Para entender cada uno de los atributos trascendentes de Dios, tenemos que tener en mente la incomparabilidad de Dios. O sea, cuando hablamos de eternidad, cuando hablamos de infinitud, cuando hablamos de perfección, cuando hablamos de inmutabilidad, esas características van mucho más allá de lo que nosotros podríamos captar, ¿ya? Son características incomparables, porque esas 4 características, esos 4 atributos, solo ellos, imagínense, partiendo por esos 4, ya nos muestran a un ser incomparable. Y cuando hablamos de incomparable significa que no tenemos, a ver, ¿qué le ponemos al lado, no? ¿Qué ponemos al lado de Dios y decimos, bueno, Dios es como? La incomparabilidad nos muestra que podemos hacer eso, pero en un contexto humano. Pero en la plenitud de Dios, eso es insuficiente. No vamos a encontrar ninguna comparación plena de cómo poder definir a Dios, ¿ya? Lo otro, la triunidad de Dios, ¿sí? Esta característica, este atributo de nuestro Dios. ¿Y por qué la gente se complica con la Trinidad o la triunidad de Dios? ¿Por qué? Sencillamente porque no la entienden, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las grandes razones.
¿ya? No voy a hablar de los testigos de Jehová, que siempre cuando hablamos de la Trinidad de Dios los sacamos a ellos al tapete, ¿no? Voy a hablar de cristianos hoy, ¿sí? De iglesias cristianas. Hermanos, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de hermanos que están en nuestras iglesias, ¿sí? Que no entienden la Trinidad de Dios. Que dicen, no, sí, Dios es trino, sí, ya la aceptan, pero no tienen el conocimiento, no entienden lo que la Biblia nos enseña sobre la Trinidad. No hay un conocimiento real de lo que es la Trinidad de Dios, ¿sí? Y cuando alguien viene y se lo expone, wow, les cambia la cara, ¿no? Porque, a ver, no es lo que yo creo, no, lo que usted está diciendo, no, usted está errado, eso no es la Trinidad es esto. Les doy un ejemplo, ya, muy común en nuestras iglesias evangélicas. Tal vez nosotros hemos puesto este ejemplo, ya, yo no sé, pero nos va a servir para entenderlo, ¿no? Miren, dice el hermano, dice el pastor, el maestro, la Trinidad de Dios. Miren, es que Dios es tres personas, ¿sí? Pero en un momento Dios se transforma en el Padre, ¿sí? Y después cuando Él necesita ser el Hijo, se transforma en el Hijo, y cuando necesita ser el Espíritu Santo, se transforma en el Espíritu Santo. Yo he escuchado muchas veces definir así la Trinidad de Dios, ¿sí? Como si fuera un modalismo, como que si Dios se disfrazara primero en algún momento al Padre, después del Hijo, del Espíritu Santo. Eso no es lo que enseña la Biblia sobre la Trinidad de Dios. La Biblia enseña esto de la Trinidad de Dios. Tal vez en 2 o 3 estudios más lo vamos a ver. ¿Ya? Así que anímense a no desanimarse. Pero la Trinidad de Dios no la entendemos, ¿ya? Y metía, pues, pastor. La Melissa dice que quedó metida, pastor. Hola, Meli, qué lindo que hayas quedado metido, porque esa es la idea. Oye, ¿y cómo me están pagando por esto? Así que imagínate toda la ganancia. Entre más estudios tengamos, una alegría que estés ahí, Meli. Besito, pastor, cariño. Sí, gracias. No, sí, vamos a ver la Trinidad de Dios, pero esa es la idea, ya dejarnos metido un poquito. La Trinidad, entonces, no se entiende y por eso se descarta. Pero si nosotros partimos por ese principio de que no entiendo algo, no me entra aquí, entonces lo descarto, hermano, tendríamos que descartar la eternidad de Dios. ¿Alguien entiende la eternidad de Dios? ¿Alguien entiende que un ser estuvo antes de que todo existiera, o sea, antes del principio, y que si todo terminara, este ser estaría después del fin? O sea, ¿se entiende? Antes del principio y después del principio, hermano, yo no lo entiendo, no lo entiendo a cabalidad, lo acepto, me gozo, me alegro, me inclino ante este Dios eterno, pero no es algo que calce aquí en mis neuronas completamente. Yo sé que una definición es fácil, le enseñamos a los niños, no, mira, Dios siempre ha existido, ya con Dios no corre lo de que ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? No, Dios siempre ha existido y Dios siempre va a existir. Pero llegar a la profundidad de ese pensamiento, hermano, yo le aseguro que es tomarse un buen caldo de cabeza, ¿ya? Porque esto va más allá. ¿Y saben por qué? Porque no conocemos a ningún otro ser eterno. No podemos comparar a un ser eterno con otro, porque solo un ser es eterno. Entonces, ¿cómo yo puedo definir o comparar la eternidad si no hay otro ser? ¿Sí? Si alguien dice, a ver, un ser humano, manos, cabeza, pie, nariz, lo que todo ser humano tiene, ¿no? O sea, estamos comparando con otro ser humano, pero alguien, ¿sí? Que es único, ya no puede ser comparado. Y ese es el problema con Dios, el problema bendito, no el problema dificultoso, el problema bendito. Por eso, la revelación de Dios nos lleva a inclinarnos ante Él, a adorarlo. Y el fin de todo esto es que tengamos una reacción, ¿no? Una reacción ante este Dios maravilloso. Otra cosa, cuando nos acercamos a la encarnación, ¿alguien entiende realmente? ¿Dios se hizo hombre? Hermano, cada vez que tenemos cena del Señor, lloramos, nos tiramos, nos postramos, adoramos, ¿no? Nos derramamos. Ya, la cena del Señor nos recuerda de una forma especial la muerte de Jesús.
pero también nos recuerda la encarnación, porque Él no pudo haber muerto si no se hace hombre, ¿no? Entonces, la muerte de Jesús nos recuerda no solamente su muerte en sí, sino que también nos trae toda la obra de Jesús, cómo Él siendo Dios vino y se hizo hombre. Esa es la encarnación, ¿no? Se hizo hombre, y como hombre, como dice Filipenses, capítulo 2, se humilló, ¿sí? No tuvo como cosa que aferrarse al ser igual a Dios, sino que se humilló, tomando forma de siervo y muriendo como el peor de los siervos en la cruz, ya por nosotros, ¿sí? Con razón el Padre luego dice, toda lengua tiene que confesar y toda rodilla tiene que doblarse ante Jesús, el Señor, ¿no? Por la obra que Jesús hace por nuestro, ¿ya? Pero la encarnación, Dios hecho hombre, esto también le complica a muchos cristianos, ¿ya? Por eso es difícil para algunos aceptar cuando se encuentran que la Biblia enseña que Jesús es Dios, pero a ver, el Padre, el Hijo, ¿cómo esto? No lo entiendo. No, si hay cosas que sencillamente no tenemos que entender, tenemos que verlas que están en la palabra de Dios, aceptarlas por fe. Por eso Hebreos dice, por la fe entendemos, ya, aceptarlas por fe y luego asimilarlas en nuestra vida y decir, no lo entiendo, sí, pero aquí está y aquí está, sí, no lo entiendo en profundidad, pero eso me hace ver el tipo de ser que eres, Señor. El tipo magnífico de ser que eres. ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a rendir mi vida en devoción? ¿Cómo? Si eres digno. Ya, como lo vamos a ver más adelante, la dignidad de Dios tiene que ver con todo esto. ¿Ya? Entonces, imagínense, los atributos trascendentes, la Trinidad, la encarnación, todo esto solamente lo podemos enfocar del punto de vista de saber que Dios, nuestro Dios, es un ser incomparable. ¿A qué me compararán? Dijo el Señor. ¿A qué me harán? Me harán ¿sí? Una semejanza, ¿no? Por eso, en primer lugar, el mandamiento, hoy se escucha el gato, ¿no? ¿No escuchan al gato? ¿No? No. Ya, entonces no lo voy a asesinar. Ya. El gato de mi madre. Por eso, hermanos, el mandamiento, dentro de los 10 mandamientos, ¿no? No te harás imagen, ¿sí? No te harás imagen era para que el pueblo no cayera en idolatría, ¿sí? Pero también porque imagen le podemos hacer a un ser como él, ¿no? Lo más torpe sería querer hacer una imagen de un ser que es incomparable, ¿ya? Entonces son las dos facetas de ese mandamiento que nos prohíbe hacer una imagen de Dios, ¿ya? No impide hacer otras imágenes. Dios mandó a hacer imágenes de querubines, ¿no? Son los que estaban arriba del Arca del Pacto, por ejemplo, ¿no? Y que después Salomón las transformó en tremendas estatuas ya en el templo. No es malo hacer imágenes. La prohibición es hacer imágenes de Dios, ¿sí? Y también, como creyentes basados en la fe, no necesitamos imágenes, ¿ya? Así que cuidadito con los crucifijos aquí en el cuello. No, sí, eso también se puede llegar por diferentes razones. No somos bien para juzgar, ¿no? Pero sí lo que tenemos que tener claro, no, yo no veo ninguna, no vayan a asustarse, no he visto nada, ya no he visto nada. Pero sí tenemos que lograr captar la idea de la incomparabilidad de Dios con esto para acercarnos a Él, ya sabiendo de que va más allá de lo que nosotros podríamos definir, ya, definirlo a Él. Ahora sí te estoy viendo, Jorgito. Qué bueno verte, Liz. Se sacaron la cruz que recién ha puesto. Tenemos que hacer la cámara. Sí, no hay problema, hermano. No, uno no dice, yo sé, ustedes me conocen, ¿no? Yo no lo digo para juzgar a nadie. No tengo ningún problema en que los templos tengan cruces arriba, ya. De que algún hermanito, ¿cierto?, en el cementerio le pongan la cruz. No hay drama con eso, ¿sí? Solamente entender el sentido de por qué no tenemos que hacer imágenes, ¿no? De Dios. Bien, se nos muestra entonces a Dios de esta manera, como Él quiere que lo veamos. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Dios no desea que nosotros lo veamos a nuestra pinta. Dios desea que lo veamos a su manera. Y Él se revela en la Escritura de tal manera que Él quiere que lo veamos como Él es, un ser incomparable. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, no? Ya.
la incomparabilidad de Dios tiene que ver entonces con esto. Si me quieren ayudar, ahora quisiera leer algunos versículos. ¿Ya? Los leímos la semana pasada algunos, pero quiero que los volvamos a leer, ¿ya? Para terminar el tema de la incomparabilidad de Dios. A ver si me ayudan. Segunda de Samuel 22, 32. Isaías 44, versículos 6 y 8. Ahí los tienen en los apuntes, ¿sí? Justamente son los versículos que están antes del punto B que dice el cielo, la habitación de Dios. Antes. Isaías 45, 5, 21. Isaías 46, 9. Y primera de Corintios 8, 5 al 6. No sé si alguien tiene segunda de Samuel 22, 32. ¿Sí? El primero que lo tenga. Luis lo está buscando. ¿Ah? Aquí lo tengo. Luis lo está buscando. Segunda Samuel Segunda de Samuel 22, 32. 22, 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ya. Fíjense que este versículo habla, ¿quién es Dios? Aquí está. La incomparabilidad de Dios es la razón de por qué solo Él es Dios. ¿Ya? El título Dios solo puede ser atribuido correctamente a un ser que es incomparable, que es el ser que nos está describiendo la palabra de Dios. Por eso se dice que solo Él es Dios. El título Dios se le aplica a muchas cosas. De hecho, adelante hablamos, ¿cierto?, sobre el panteón griego, el panteón cananeo de Dios, el panteón romano de Dios, el hindú, en fin. Pero cuando hablamos del verdadero Dios, ¿por qué la Biblia enseña que solo hay un Dios? Y ese es nuestro Dios por una sencilla razón, por los atributos que Él tiene. Y todos esos atributos parten, ¿cierto?, sobre la base de que Él es incomparable. El que Él sea incomparable lo hace absolutamente único. Único como ser, incomparable. Y por eso Él merece, es el único ser que merece que se le llame Dios. Veamos cómo la idea de que solo hay un Dios sigue la Escritura. Isaías 44, 6 y 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde las antigüedades. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. Fuerte, no conozco ninguno. Gracias, Liz. Qué lindo, me gusta mucho, ¿no? El Señor dice, no conozco ninguno, no conozco otro. Bueno, y si Él que es omnisciente no conoce a ningún otro, porque no hay ningún otro, ¿no? Es el único Dios, ¿ya? Isaías 45, 5 y 21. Amén. Dele, 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿El 21? 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Gracias, hermano. ¿Sí? Ahí está clarito, Dios mismo dando testimonio de esto. No hay otro Dios, yo no conozco a ninguno, solo yo soy Dios, no hay más dioses, no hay otro Dios, solo yo. Muy claro, muy enfático el Señor, Isaías 46, 9. Amén. Por favor, hermana. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Muy bien. Ahí el Señor mató dos pájaros de un tiro. Solo yo soy Dios y soy incomparable. Así de sencillo. No hay nada semejante a mí, significa eso. Soy incomparable. Y vamos al Nuevo Testamento para que no digamos solamente en el Antiguo.
No, en el Nuevo también. Solamente vamos a dejar claro uno, 1 Corintios 8, 5 y 6. No tengan miedo, hermano, lean. Amén. Por favor. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy bien. Aquí está el tema, ¿no? De lo que ocurre en el mundo en que vivimos. Un mundo que tiene el concepto de que pueden haber muchos dioses. ¿Sí? De hecho, en el concepto intelectual de hoy, sí, que cada uno puede tener sus dioses, ¿no? Pero el intelectual dice, pero yo no necesito nada como eso. ¿Ya? El ateo intelectual. ¿Ya? No necesito un ser supremo, no necesito crearme, inventarme un ser supremo, ¿no? Pero para la casta más baja, de los que no son tan intelectuales como ellos, la mayoría de gente cree en un Dios. Sí, es verdad, ¿no, hermanos? De hecho, hay gente que no es cristiana y son fervientes creedores, si se le puede llamar así, de un ser al cual llaman Dios. ¿Sí? Lo creen, ¿ya? Absolutamente. Las tres grandes religiones cristianas, ¿ya? Creen en este Dios, la católica, la ortodoxa y la protestante o evangélica, como quiera llamársele, ¿no? Las tres grandes religiones monoteístas, las tres creen en un solo Dios, los musulmanes, ¿cierto? El Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿sí? O sea, creen en un ser supremo, y de ahí la cantidad de religiones politeístas que creen no solo en un Dios, sino en muchos dioses. Ya alguien dijo por ahí que era inherente en la naturaleza humana creer en un ser supremo, ¿ya? Y en base a eso Pablo dice, obvio, hay muchos dioses, ¿no? Dice, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿sí? Aquí Pablo no está afirmando que hayan muchos dioses reales. Él está sencillamente citando la creencia popular. Lo entendemos, ¿no? En la creencia popular. Hay muchos señores y muchos dioses. Pero luego inmediatamente dice, pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Y por qué solo hay un Dios? Por esto, porque al ir a la Escritura, el apóstol sabía muy bien que no existe otro ser como el ser que se manifestó a Israel, ¿sí? Y que se nos manifestó a través de Jesucristo, ¿ya? Viniendo a salvarnos. Este ser supremo, solo Él merece ser llamado Dios. Es el único ser que es Dios, por sus características. Entonces, no sé si me entienden, mis queridos hermanos, Dios no es solo un título en el caso de Dios. Para nuestro Dios pasa a ser una definición de quién es Él. Es el ser supremo, dueño absoluto sobre todos nosotros y sobre toda la creación, ¿ya? Y por eso solo decimos que hay un Dios. Por eso Dios dijo, solo yo soy Dios. Ahora, en la insistencia del Antiguo Testamento de que solo Jehová es Dios, ¿no? Jehová, Yahweh, Yahvé, como queramos llamarle, en el Antiguo Testamento él decía, solo yo soy Dios, ¿sí? Solo yo soy Dios. Entonces, de ahí donde viene en la revelación del Nuevo Testamento un choque. ¡Pah! Se choca esa creencia de que solo un ser es Dios, ¿ya? Y choca con la revelación del Nuevo Testamento que nos muestra que Dios se hizo hombre, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no calza aquí en nuestra mentecita, en nuestra racionalidad humana, en nuestro intelecto humano. ¿Cómo? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Cómo los tres van a ser dioses? Si los tres son dioses, entonces hay tres dioses. Y aquí viene el problema con la triunidad, ¿sí? Pero aquí está el problema, mis queridos hermanos, que yo les decía delante. Dios se revela a nosotros
de tal manera que Él nos muestra el cómo quiere que nosotros lo veamos, no como a nosotros se nos ocurre, no como al ser humano le acomoda, sino que nuestra creencia, nuestra fe tiene que ser amoldada a su revelación. O sea, yo tengo que ver a Dios como Él se muestra a mí, ¿ya? Y si Él se muestra como un ser triuno, entonces yo sencillamente tengo que inclinarme en adoración ante un ser así. Y aparte que, a ver, la pregunta es, ¿cómo puede existir entonces un Dios, pero en tres personas, o manifestado esto que ustedes llaman triunidad, viene el tema, ¿cómo puede existir eso? ¿Sí? ¿De dónde sacan esa idea? Incomparabilidad, ¿o no? A ver, pero que no lo entiendo. Obvio, ¿cómo vamos a entender algo que es incomparable si no tenemos un punto de referencia para decir es cómo? Y aquí es donde entra el problema. Cuando tratamos de definir la Trinidad de Dios, volvemos al Dios triuno, un adelanto más para la Meli, nos enfrentamos con este punto, hermanos queridos. Dios se revela como un ser triuno y no lo entiendo. Por eso lo descarto. No puedo descartarlo. Si Dios se manifiesta de esa manera, yo tengo que aceptar eso. Tengo que recibir eso, creer esa revelación. Y lo más tremendo de esto es que esto nos muestra que Él es un ser incomparable. No es un ser como otro. Y nosotros decimos, no, la Trinidad de Dios es como el agua. ¿Han escuchado ese ejemplo, no? Creo que en mis primeros años de enseñar, incluso ocupé este ejemplo, ¿no? Es como el agua. ¿Ya? Lo encontré tan genial en ese tiempo, ¿no? El agua está en estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido, ¿no? ¿Ven? Ujú. Ahí está, así es Dios. No, hermano, ese no es el concepto de la Trinidad, ¿sí? No es el concepto de la Trinidad. Ya, lo otro, es como, ¿cierto? Los copitos de nieve, dijo alguien, ¿sí? Que tienen tres cositas, están hechos de tal manera perfecto, así como en tres puntitos, así. Y en fin, y la verdad es que tratar de comparar la Trinidad de Dios es pérdida de tiempo, ¿sí? Porque ¿con qué lo vamos a comparar? Alguien dijo, la Trinidad de Dios es como el huevo. Ujú. ¿Ah? Es cáscara, yema, ¿sí? Y Claro. la clara, ¿cierto? La clara, ¿no? Ahí están los tres, ¿ves? Así es Dios. Tampoco es un ejemplo que nos muestre lo que la Biblia enseña sobre la Trinidad. Ya. Así que vamos borrando todos esos ejemplos, hermanos queridos. Ahora, tal vez para explicárselo a un niño pequeño podría servir. Pero para gente, mis queridos hermanos, que tienen la capacidad de leer la palabra de Dios, que pueden dedicar tiempo a conocer la palabra de Dios diariamente, estos ejemplos no deberían ser suficientes, porque no lo son, no corresponden, ¿ya? La incomparabilidad de nuestro Dios. Por eso, solo Él es Dios, ¿sí? Porque no hay ningún otro ser que sea único, ¿sí? Por ser único es incomparable, por ser incomparable es único. Y esto a Él lo hace a ser el único ser que es Dios. No hay otro Dios, sencillamente porque no hay otro como Él. Cualquier otro ser bajo Él deja de ser Dios. Y como no hay nadie a su nivel, no hay más dioses. Solo Él es Dios. Y este Dios, que es único e incomparable, es un ser triuno. Venga, qué lindo eso. Saber que es un ser absolutamente diferente a cualquier otro ser en el universo. No hay ningún otro ser, ¿sí? No hay aliens que sean triunos como Dios. Ya no hay ángeles. Los ángeles ni ninguna criatura es como Dios. Él es único, ¿sí? Mm. Y esta incomparabilidad de la triunidad de Dios nos muestra un ser absolutamente único y, perdonen que sea tan repetitivo, e incomparable. ¿Ya? Amén. Bien. Pastor, Sí, hermana Fernanda, con respecto al tema que usted está tocando, me tocó de que, bueno, los testigos de Jehová lo van a poner como ejemplo porque son los que tienen como más personalidad de poder parar a un cristiano o a quien se le cruce, ellos lo detienen y vamos poniéndole su... Entonces, claro, pues ella dijo eso, porque nosotros como cristianos creíamos en tres personas,
distintas, que sí. Entonces son 3 dioses. Y por ende ustedes están pecando porque es solamente un Dios. Yo le dije, ¿sabes qué? De verdad es como mi corazón se entristeció porque no sabía cómo explicarle. Entonces, que son 3 personas distintas, pero a la vez son una, porque en la unidad, en el deseo, en lo que sienten, uno no se contradicen entre sí. Entonces, ¿para dónde va uno? Van los 3, por decirlo así, porque no sabía cómo explicarle. Pero yo después me fui con ese pensamiento y yo dije, bueno, tengo que creer lo que la Biblia me ha enseñado. Pero quedé con esa sensación, ¿cómo lo explico? Ni siquiera yo lo creo, yo creo en los 3, en el Padre, en el Hijo que vino, tomó cuerpo humano, creo en el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, porque la Biblia lo dice, lo que uno, como usted dijo, pero queda esa sensación así como, y aquí era mi pregunta, ¿no pecamos teniendo ese tipo de sentimiento? ¿Me explico? Esa era mi consulta. Desconéctese, hermana, por favor, inmediatamente. No. A ver, ¿por qué, hermanos, estamos viendo el tema de la incomparabilidad de Dios? Porque tenemos que entrar a este tema tan profundo que es Dios. Estamos hablando de Dios, ¿no? Estamos hablando de un ser que lo estamos, entre comillas, definiendo, porque Él se autodefine así, incomparable. No sé si logran entender. El solo hecho de partir con incomparabilidad, ya Dios nos está dando la idea de que no vamos a ser capaces de definirlo completamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé si estamos de acuerdo con eso. Esa es la idea de la incomparabilidad de Dios. Por eso estamos entrando a sus atributos partiendo de eso. Ya no intentemos creer que vamos a entender a Dios por compararlo con otros seres u otras cosas. No podemos, porque Él es incomparable. Primero que nada, ¿cierto, hermana Sandrita? Y justamente esto tiene que ver con su situación. El racionamiento del testigo de Jehová, y no solo el testigo de Jehová, ustedes saben que existe otra secta, ¿sí? Otra doctrina que es todo lo contrario a los testigos de Jehová, que es el unitarismo, más conocido como solo Jesús, ¿no? Jesús, que también ellos creen en algo que se le llama el modalismo, ¿no? Creen que Jesús se disfraza o se manifiesta como Padre en algún momento, en otro momento como el Espíritu Santo y en otro momento como el Hijo, ¿ya? Pero es Jesús, por eso les llama solo Jesús, ¿ya? Ellos son el otro extremo del testigo de Jehová. Entonces, cuando usted tenga un problema con un testigo de Jehová, consígase la dirección de un solo Jesús y lo manda. Me lo apunto. Y ahí usted toma apunte mientras los dos se dan, ¿ya? Ahora, hablando en serio, ambos puntos, tanto el solo Jesús como el testigo de Jehová, uno que niega la Trinidad de Dios, ¿cierto? Porque cree que solo es Jesús, y el otro que niega la Trinidad de Dios porque cree que solo es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Ambos no parten aceptando esto, que su Dios sea incomparable. Entonces, cuando no entienden que es el ser al cual deberían adorar y al cual siguen es incomparable, ya no deberían entrar a tratar de entender o de compararlo con cosas para poder entenderlo, sino sencillamente aceptando lo que la palabra de Dios dice. Y este es un problema que tienen tanto los testigos de Jehová como los solo Jesús. ¿Cuál es el problema? Sus líderes son los que dominan las doctrinas, ¿sí? Sus líderes. Eso es sabido, un testigo de Jehová, ese mismo testigo de Jehová, la misma testigo de Jehová que habló con usted, hermana Sandra, si usted se pone a preguntarle un poquito más cuánto ella sabe de la Biblia, ella no va a tener ni idea de la Biblia. Ella lo único que sabe de la Biblia es lo que el Atalaya y el Despertar y los libros como, ¿cierto?, ¿Cuál es la vida eterna?, que son los escritos de ellos, son lo único que ellos saben de la Biblia es por medio de esos libros y por medio de esa literatura. ¿Sí? A ellos se les prohíbe ir directamente a la palabra de Dios. Se les prohíbe cuestionar las doctrinas de ellos, porque cuando ellos cuestionan las doctrinas, se les amenaza inmediatamente con una expulsión, ¿no? Y eso dentro del mundo de los testigos de Jehová, hermano, es una cuestión muy complicada,
porque eso ha llevado a muchos testigos de Jehová a suicidarse, a muchos testigos caer en tremendas depresiones. Hoy día en YouTube está lleno de páginas de ex testigos de Jehová, ¿no? No necesariamente testigos de Jehová que conocieron al Señor, sino testigos de Jehová que hoy ya no son ni creyentes en Dios por todo el dolor que les produjeron las doctrinas, ¿ya? Entonces, el problema está en que la gente no tiene acceso a la palabra de Dios. Usted y yo sí tenemos acceso. Entonces, jamás vamos a poder convencer a nadie. Y nosotros no somos llamados a explicar la Trinidad. Nosotros somos llamados a predicar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Entonces, cuando usted vuelva a tener la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová, usted diga, bueno, usted crea lo que quiera, pero quiero preguntarle, ¿cómo usted, cierto, arregla su comunión con Dios? ¿Sí? ¿Es Jesucristo su Salvador? ¿Cierto? Fue Jesús el que murió. Y ahí tal vez se enfrascaron en otro tema, porque ellos tienen su propia teología con respecto a esto también, ¿no? Pero, sin embargo, usted va a terminar contenta de saber que le habló de Jesús. Jesús es el único camino. Entonces usted tiene que acudir a Jesús. Y lo mismo va a pasar con muchas cosas, ¿sí? Que no vamos a ser capaces de explicar, ¿ya? De hecho, si me piden que yo te lo explique, ¿qué les puedo decir, hermano? ¿Qué les puedo explicar sobre Dios? Todo lo contrario, estoy tratando de que veamos esta tremenda característica de Dios, que es su incomparabilidad, para acercarnos a Él de esa manera, ¿ya? Entonces, no somos llamados a explicar la Trinidad de Dios, no la podemos explicar. No podemos explicar lo que es la eternidad, no podemos explicar claramente, de una forma absoluta y plena, lo que es la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cómo explicamos la resurrección? Hay gente que no cree en la resurrección, ¿no? Sencillamente así, no creen. ¿Cómo? A ver, tú me estás hablando de que muerto, ¿cierto? Que un hombre como Moisés, que ya no está ni en los huesos de Moisés, va a volver a la vida. No lo entienden. ¿Cómo lo van a entender, no? Y lo que más se asemeja en sus mentes es ¿cierto? Es el esoterismo del hinduismo o del panteísmo, ¿no? Que se reencarnan. La gente le es más entretenido creer en la reencarnación que en la resurrección. Eso. Hoy día, ustedes hablan de la reencarnación en cualquier medio. ¡Oh, sí! Que eso es verdad, qué tremendo, ¿no? Oh, que hablen de la resurrección. Les va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo en Atenas. ¿Sí? Pablo, inspirado, dando el tremendo discurso, ¿no? La palabra del Señor, y cuando tocó la resurrección, sí, luego te vamos a ir, ya como la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección, ¿no? Entonces, lo mismo nos va a pasar a nosotros, ¿ya? Disculpe, pastor. Sí, termino con hermana Sandrita. Lo único, termino con hermana Sandrita. Hermana Sandrita, entonces, y esto no es escapar, porque no somos llamados a discutir con la gente. Somos llamados a predicar a Cristo. Pero hay cristianos que son apasionados y tratan de buscar diferentes formas para tratar de convencer a un testigo de Jehová. ¿De qué nos va a servir convencerlo de la Trinidad? Ellos necesitan convencerse de lo mismo que usted y yo nos convencimos para ser perdonados. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo vino, ¿no? Hermanita Miriam. No, lo que pasa es que lo que preguntaba la hermanita Sandra con respecto a cómo convencemos a la gente de algo, es lo que nos quita la paz. Y nos queda el corazón compungido cuando no lo podemos hacer, pero es el Espíritu Santo el que convence, y es como cuando la gente, uno le habla del Señor y uno le dice que a Dios hay que conocerlo a través de la Biblia, y sacan el argumento de que la palabra de Dios fue escrita por hombres, y uno le dice, no, pero inspirados por Dios. Entonces como que llegamos hasta ahí porque los argumentos de ellos son infinitos, ¿cierto? Entonces nos pasa lo mismo, el sentir que tiene la hermana Sandra, a mí me pasa mucho en mi trabajo. Y de hecho, en algún momento, igual yo le oro mucho al Señor antes de irme a trabajar para que el Señor me proteja y pueda evitar que salga alguna palabra ociosa de mis labios que pueda ofender a alguien. Pero también siento que el Señor nos pone un límite, yo creo, hasta dónde debemos hablar. Cuando ya empezamos a hacer escarnio de la gente, la burla de la gente, yo creo que ya no hay que seguir hablando, y el Señor tendrá que hacer el trabajo. Sí debemos seguir orando por esa gente. Así es. No debemos dejar de orar por ellos. Pero esas preguntas de la Trinidad, de que la Biblia no es escrita por hombres, son cosas que nunca vamos a poder convencer a la gente. No, y eso, no poder dar esa respuesta o no poder convencer a la gente, nos quita la paz, nos roba la paz. Y a mí me pasó, yo creo que hace como una semana atrás, un momento muy difícil con respecto a esto.
de que la Biblia había sido escrita por hombre y que estaba cambiada y en fin, y al final de cuentas empiezan a hablar de cualquier cantidad de cosas que la ignorancia de ellos los hace hablar eso. Habla que María, había un libro de María, que Dios era hombre y era mujer, en fin. Entonces uno se da cuenta que ahí está el límite. O sea, ya uno no puede entrar en la discusión. Pero cuesta, pues, pastor, porque uno quisiera que toda la gente creyera lo que uno cree, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Pastor, le quiero hacer una consulta antes que avance. A lo mejor me voy a salir un poquito del tema, porque solo Jesús se basan en un versículo donde decían que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, ¿cierto? Claro, exacto. Pero Jesucristo se bautizó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está bien que se bautice en el nombre de Jesús solamente, pastor? Buena pregunta. A ver, creo que lo que debería un cristiano ser es bautizarse en la fe de los apóstoles, que era creyendo justamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es uno de los versículos más potentes sobre la Trinidad de Dios, ¿no? Porque se habla del nombre, no dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, ¿ya? Y un nombre manifestaba no solo a una persona, sino en este caso a un ser, ¿no? Es un ser, pero manifestado en las tres personas que nosotros conocemos. Creo que pueden darse casos donde alguien pueda ser bautizado en el nombre de Jesús, siguiendo el ejemplo de ellos. Sí, creo que no habría ningún problema. Pero creo que siempre lo más sano es seguir el ejemplo de Jesús mismo, la palabra. Jesús mismo lo dijo, vayan y bauticen de esta manera. Punto. Punto. Y esto lo digo como excepción, ¿no? Ahora, si la persona es bautizada por un solo Jesús, ya tenemos un problema. ¿Sí? Porque si lo bautiza un solo Jesús, ya lo está bautizando, no, ¿cierto?, en la perspectiva de Jesús, de la Trinidad, sino lo está bautizando en la perspectiva de ellos, una perspectiva equivocada, ¿cierto? No de un Dios triuno, ¿ya? Pero se puede dar que alguien diga, no sé, hermano, en alguna tribu que se ha dado en el mundo de la gente que recién ha conocido al Señor, y esto es real, hermano, ya se fueron los misioneros, ¿cómo aprendemos? Nos dejaron la Biblia y empezaron a leer la Biblia y se encontraron con que los primeros bautizados fueron bautizados en el nombre de Jesús, aunque sabían que tenían que hacerse, según Mateo, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron, bueno, pero aquí dice que lo bautizamos en el nombre de Jesús. Ningún problema, porque más allá del método del bautismo es el significado del bautismo. Yo creo que nosotros, como gente que ya conoce al Señor de tiempo, entendemos esto, ¿sí? Pero siempre nosotros como creyentes, si en algún momento nos toca bautizar, que tenemos el conocimiento, siempre deberíamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No sé si queda más o menos clarito. Sí, no se me quedó claro. Gracias, pastor. No hay de qué, hermana Miriam. Y todo esto sale, y gracias, hermana Miriam, por el tema de la Biblia, que justamente es uno de los temazos. ¿Cómo yo le compruebo a alguien que la Biblia es palabra de Dios? Imposible. Tendría que empezar a hablarle de la alta crítica, de la baja crítica, de la crítica textual, ¿cierto?, de los manuscritos. ¿De qué? Y ahí es donde vemos al enemigo tratando de desenfocarnos. Por eso, mis queridos hermanos, este estudio va con el fin de conocer más profundamente a Dios, y ustedes saben que vamos a llegar sí o sí en algún momento, no es la persona más gloriosa de la Trinidad, porque no hay una persona más gloriosa dentro de la Trinidad, sino en la persona que la Trinidad, ¿sí?, en su concilio divino, como le han llamado algunos, ¿no?, en su plan perfecto, maravilloso, decidieron que fuera la persona de la Trinidad que fuera la cabeza de todo. Como dice Efesios, el plan del Padre es que todo sea reunido bajo el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, ¿a quién predicamos? A Jesucristo. Fíjense que Pablo dijo eso, ¿no? Predico a Cristo y a este crucificado. Él no dijo predico al Padre ni predico al Espíritu Santo, dijo predico a Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos la Trinidad, no tenemos ningún problema en enfatizar en Jesús, ¿sí? No nos volvemos solo Jesús, ¿sí? Porque sabemos que estamos enfocándonos en Jesús, porque la voluntad del Padre y la revelación del Espíritu Santo nos llevan a ese punto, ¿sí? Así que, mis queridos hermanos, la misma Biblia y muchas otras cosas que no vamos a lograr entender completamente, nos llevan a mostrar sencillamente a un Dios incomparable,
¿sí? Nos metemos en el tema de Dios y tenemos que partir diciendo, a ver, Señor, eres incomparable. Por lo tanto, cuando choque con algo, debo recordarme que eres incomparable, ¿sí? Que eres más grande de lo que puedo pensar, de lo que puedo imaginar, más grande que cualquier otra cosa. Ahora, hay mentes inquisitivas, ¿no? Igual como que les queda el bichito, ¿no? A ver, pero es que ningún problema. Ahí es cuando uno tiene que decir, Señor, te lo entrego, ¿sí? Yo tengo un solo deber, que es predicar lo que la palabra de Dios dice. Y en este caso es mostrar a un Dios incomparable. ¿Ya? Sí. Amén. Bien, ¿algún otro punto con respecto a esto? Si no, avanzamos. Avancemos entonces. El único Dios que existe, que es nuestro Dios, suena maravilloso eso, ¿no, hermanos? Debería sonar maravilloso, ¿no? A ver, wow, este ser incomparable. Dicho, todavía ni examinamos los atributos, ¿no? Solamente partimos por esta característica de la incomparabilidad de Dios. Este ser fenomenalmente maravilloso es mi Dios. Y bueno, haciendo un poco de spoiler de lo que viene más adelante, y es mi Padre, ¿no? Wow. Este es el ser que yo no me pude haber imaginado. Este es el ser que yo no me pude haber creado. Este es el ser que no se lo creó el pastor, ni el maestro, ni los apóstoles. No. Este es el ser que se autorreveló, que bajó a un nivel nuestro para que nosotros pudiéramos conocerlo. Pero como la Biblia nos enseña que Él es Dios y nos muestra cómo Él es y quién es Él, a la vez también la Biblia nos muestra que Él es un ser incomparable. Bien, hablemos un poquito del lenguaje humano. Y aquí es donde vamos a entrar, ¿cierto? En algunos temitas que, con toda franqueza, hermano, si no sé si hay algo que no queda claro, por favor, hagan mención, ¿no? Allá. En Arica dije una herejía. No dije una herejía. Pero algo que el pastor Raúl me dijo, hermano Pablo, ¿podría repetirlo? Porque yo dije, ¿sonó como herejía o no? Entonces el pastor Raúl me dijo, repítalo mejor por si acaso. Aparte que estaba haciendo grabado, imagínense, en YouTube o en cualquier parte, que hoy día suben todas las cosas, ¿no? Y el hermano Pablo diciendo una herejía, ¿cierto? Predicando en contra de la Biblia, ¿ya? Entonces, si sale algo, espérate, hermano Pablo, quedó, a ver, dijiste esto, suena raro, por favor, con toda, ¿cierto? Confianza, ¿ya? El lenguaje humano, hermanos. ¿Qué tenemos aquí en este precioso libro? Tenemos, usted y yo sabemos que tenemos la revelación de Dios, ¿no? Pero esto está expresado en un idioma, ¿no? En un lenguaje. Y este lenguaje es un lenguaje humano. Lo tenemos claro, ¿no? Si yo les digo la Biblia es palabra de Dios, ustedes dicen todos amén, ¿no? O alguien que no crea que sea la palabra de Dios. No, yo creo que todos creemos la palabra de Dios, ¿ya? Y si alguno dice que no, ay, mal maestro fui. Entonces todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, sin ningún lugar a duda, ¿ya? Pero también tenemos que reconocer que es un libro escrito en un lenguaje humano, como compartía nuestra hermana Miriam, la objeción, ¿no? Porque la Biblia fue escrita por hombre. Obvio, fue escrita por hombre, sí, y de eso no hay duda. Fue escrita por hombre. El tema es quién guió a esos hombres para que escribieron. Estos hombres escriben cosas que van más allá incluso de lo que a ellos se les pudo haber ocurrido. Estamos viendo la incomparabilidad, ¿no? ¿A alguien se le pudo haber ocurrido un ser como este? ¿Sí? El primer escritor que nosotros creemos, ¿no? La tradición cristiana y la judía cree que el primer escritor de los primeros 5 libros fue Moisés, ¿no? ¿Cómo se puso Moisés de acuerdo con Juan, cierto que existió, que fue el último en escribir el Apocalipsis, las cartas, ¿no? ¿Cómo se pusieron de acuerdo estos tipos, ¿no? A través de todos los tiempos para mostrarnos la revelación de un ser tan fenomenalmente maravilloso, tan inimaginablemente glorioso como el que la Biblia nos explica, o nos enseña, o nos revela. ¿De dónde? Esto va más allá de la mente humana. Ahora, ¿cómo uno descubre lo que estamos hablando? ¿Se descubre porque alguien me lo dijo? ¿Porque alguien me lo enseña? No, mis queridos hermanos. No. Y aquí es donde entra el problema, ¿cierto? Que decía nuestra hermana Miriam. La única forma que yo le puedo explicar a una persona, ¿cierto? Que me dice, no es que un libro, no creo en la Biblia porque es un libro humano.
pero te desafío, léela. Aunque sea una vez en la vida, léela. Sí, léela, date un tiempo. Cuando termines de leerla, ven y hablamos. Sí, es un buen desafío, ¿no? Lo más probable es que me digan, no, ¿para qué? Perder tiempo. Pero el Espíritu Santo puede dejar, en ese desafío puede dejar ¿cierto? Hay un toquecito en el corazón de la persona. Porque seamos sinceros, mis queridos hermanos, ni un cristiano redimido, salvado, con nombre escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Salvo siempre salvo. No, es una broma. ¿Ya? Con toda la convicción de cristiano, y sin embargo, puede ser una persona que todavía no conozca la palabra de Dios. ¿O no? ¿Se puede dar un caso así? Sí. Sí, se puede dar. Un cristiano que ha nacido de nuevo, una cristiana que ha nacido realmente de nuevo, que es un verdadero creyente. Si suena hoy día la trompeta, ese cristiano se va para arriba. Y sin embargo, es un creyente que no conoce de verdad la palabra de Dios. Qué pena, ¿no? Que esto sea una realidad. Y ese es el problema. Hoy día la gente se nutre de lo que le enseñan. Se nutre de lo que su pastor, de lo que el maestro, de lo que el hermano, de lo que la hermana le enseña. Y hoy día, ¿para qué hablar, hermano, con el tema de YouTube, ¿no? O las redes sociales. ¿Ya? Yo les voy a ser sincero, se lo he dicho a los hermanos del principio. Yo no soy amigo de escuchar predicadores en YouTube. ¿Ya? Yo me autoescucho nomás. Somos todos. Somos todos. No, yo escucho solamente mis predicaciones y nada más que eso, ¿no? Pastor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Antes que avance. Sí. Usted dijo que un cristiano redimido y todo, a veces no conoce la palabra del Señor, ¿cierto? Sí, pero como, claro, en profundidad, pero yo creo que yo tampoco en profundidad y espero con los estudios conocer más. Pero por lo menos yo creo que se debe saber lo básico, porque si no conocemos la palabra del Señor, ¿cómo conocemos la voluntad del Señor? ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que hacer para vivir en santidad, para consagrarnos, para apartarnos del mundo? Porque hoy en día, como dice usted, yo me niego a escuchar predicadores por las redes sociales por el hecho de que hoy día están enseñando cualquier cosa, menos la palabra del Señor. Entonces creo que en la medida, o sea, yo siempre digo, estas megas iglesias donde enseñan todo menos de lo que usted está enseñando, los únicos culpables de que existan este tipo de personas son las mismas personas que lo siguen. Porque resulta que si conocieran la palabra del Señor, no podrían ser engañados, pues, pastor. Entonces, creo que es súper importante conocer la palabra del Señor y lo que el Señor espera de nosotros. Dice que la verdad nos hará libres, ¿cierto? Y que nosotros para vivir en santidad tenemos que conocer quién es nuestro Dios, porque Él es un Dios santo y delante de Él no puede haber cosa inmunda. Entonces, creo que nosotros como cristianos tenemos el deber de conocer en la medida que nuestra mente pueda entender, porque igual de repente mi mente, hablo por mí, es un poco limitada. Yo hoy en día estoy muy mala memoria. Me cuesta mucho retener, por eso lo escribo todo. Pero creo que nosotros somos responsables de conocer la palabra del Señor. Sin duda, sin duda. Sí, gracias, hermana Miriam. Un datito con respecto a eso. A modo de consejo, ¿no? Una de las cosas más lindas que tenemos la posibilidad de hacer, hermano, de cosas que vayamos aprendiendo y las vayamos repitiendo aún en nuestras oraciones. Por ejemplo, terminamos hoy día y podemos orar, Señor, quiero adorarte como el único ser incomparable. No hay nadie que se asemeje. Y yo te respondo, Señor, a tu pregunta. Cuando tú dices, ¿a qué me compararán? Yo te digo, Señor, a nada. ¿A qué te puedo comparar? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que aprendí o lo que escuché, lo que asimilé de la palabra de Dios, lo aplico en la oración. Que es muy importante, ¿no? Me sirve para dos cosas. Una, para refrescar la memoria y para mantenerlo vivo lo que aprendí. Y segundo, para adorar de una forma más precisa al Señor, ¿no? Amén. Porque no sé si les pasará a ustedes, pero hay veces que muchos cristianos nos quedamos cortos y le decimos, Señor, te adoro, te bendigo, digno eres de la gloria y de la honra, y hasta ahí nomás llegamos. O sea, claro, y volvemos a repetir lo mismo, pero hay tantas cosas que a medida que vamos conociendo son las cosas que nosotros tenemos que ir proclamando delante de Él para alabarlo, para darle gracias, ¿no? Ahora, justamente, hermanita, miren, yo creo que hay cristianos hoy día que son verdaderos cristianos,
verdaderas cristianas, pero no tienen un conocimiento profundo. Lo más básico, y aún lo más básico, lo saben por lo que escuchan, no por lo que leen. Y ese es el problema. Porque nosotros nos podemos mandar un tremendo round con ateos, con gente que no cree en la Biblia. Pero estos cristianos no tienen autoridad moral para defender la Biblia, si ellos no la aman. ¿Sí? Pero voy un poquito más allá. No la Biblia en sí misma, no el libro, sino las palabras que salen en este libro. ¿Ya? Porque este libro ha sido quemado, este libro ha sido escupido, este libro ha sido roto. ¿Sí? En fin, el libro. Pero lo que está escrito en este libro, eso es palabra de Dios. ¿Ya? La Biblia puede decir Santa Biblia. Hay cristianos que no compran una Biblia porque no dice Santa Biblia. No, es que ya le quitaron Santa. ¿Sí? Entonces, ahora le ponen Biblia nomás. No, hay que tener cuidado con eso, hermanos. ¿Qué importa lo que diga aquí? ¿Qué importa lo que diga? Con todo respeto, hermanos queridos. La tapa puede decir nada. Es lo de adentro lo que necesitamos vivir y conocer. ¿Sí? Y con respecto a eso, es tremendamente importante que cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia sepamos que es la palabra de Dios y que esta palabra de Dios es la revelación que Él nos ha dado de sí mismo. Y la única forma de demostrarle a Dios que realmente quiero conocerlo como Él quiere que yo le conozca, que realmente ese es mi deseo, no es solo quedarme por lo que me enseñan, sino que tengo que dedicarle tiempo a este libro. Sí o sí, en esto no hay objeción, mis queridos hermanos. Un hermano que no le gustó mucho lo que dije, se lo voy a decir igual, ¿ya? Porque no me arrepiento lo que dije. Allá en Arica, no, un hermano muy querido, no haya entendido el tema. El pan de vida. ¿Cuántos de ustedes tienen pan de vida? No me respondan, no me respondan. Hay un pancito de vida, ¿no? En tu nombre, Señor, ¿cierto? Cuando el cristiano toma un pan de vida y se conforma con eso, en el día no le está demostrando mucho amor al Señor y a su palabra. No está mal, ¿no? Pero conformarse con eso es conformarse con la migaja. Es como que el Padre viniera a decir, te doy abundancia, te presento una mesa llena de manjares y tú sacas una aceituna. ¿Sí? Y te comí una sola aceituna. No, Señor, que estoy en ayuno. ¿Cómo? ¿De dónde podemos sacar esa idea? Entonces, la idea es pan de vida, mínimo, ¿sí? Decir, a ver, ¿dónde sabe? Jeremías 33.3, listo, voy a Jeremías 33.3 y por último leo el capítulo completo, ¿no? Ya con eso estoy demostrando un poquito más de interés, ¿sí? Pero cuando por eso, hermano, yo no sé si será el caso de alguno de ustedes, por favor, perdónenme. No me perdonen porque la verdad es que no sé, entonces no los estoy ofendiendo. Pero cuando el cristiano hoy día se conforma con eso, y usted no tiene idea de la cantidad de cristianos que se conforman con eso. ¿Sí? Ahora, ¿es malo usar el pan de vida? No, este hermano decía, ¿cómo va a ser malo? De repente hace una reunión y a cada uno saca un pancito de vida, comenta. No, maravilloso. Pero si te conformaste con eso, no estás demostrando mucho amor y mucha pasión por lo que deberías demostrar que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo voy a poder demostrar que la Biblia realmente es palabra de Dios? Hermanos, no es por argumentos apologéticos de defensa de la fe, de que no, que la Biblia la avala toda la arqueología, la avala esto, en fin, no. Lo único que yo voy a tal vez a convencer a alguien de que la Biblia es un libro especial, ¿sí? ¿Pero qué es palabra de Dios? La única forma es que la persona la abra y la lea. ¿O no? Obvio. Esto es una mina. Y Dios no le va a revelar sus riquezas a aquel que no tenga interés. ¿Sí? Aquel que no tenga interés. Solo aquel que demuestra interés, que dice, Señor, voy a leer tu palabra. Mínimo 5 minutos diarios. Mínimo. ¿Ya? Mínimo. Es que, Señor, no tengo tiempo. No, si tenemos tiempo. No voy a entrar a hablar mucho de esto. Creo que ustedes lo saben, ¿no? Eso de que no hay tiempo es mentira. Lo sabemos, ¿no? Y alguien, bueno, años atrás, cuando estaba yo en Iquique, me dijeron, claro, que usted vive a tiempo completo, me decían, ¿no? ¿Ya?
usted tiene todo el tiempo el mundo. Y se imagina que, claro, el pastor, en este caso, lo que pasa con el pastor Raúl o con el pastor que sea, ¿no? Que están a tiempo completo. Claro, hermano, tú tenés todo el tiempo el mundo. Yo trabajo, ¿ya? Yo agradezco a Dios que Dios me sacó la pizarra, hermano, ¿no? Les cuento esto. Me sacó la pizarra porque hoy día yo estoy trabajando secularmente. Me tengo que levantar a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana. Llego de repente, llego temprano, pero hoy día yo he tenido que hacerme un tiempo para escudriñar la palabra, ¿sí? Por eso ocupo el pan de vida. No, no hay ninguna excusa, hermano. Yo agradezco al Señor que hoy día con todo el trabajo y el cansancio que uno pueda tener, uno sí puede dedicar tiempo. Espero que esto sea una realidad en sus vidas, mis queridos hermanos. ¿Por qué yo me he tomado un tiempo para hablar sobre esto? Porque nosotros para definir algo necesitamos comparar. Las mejores definiciones no son las que nos dan el diccionario de la Real Academia Española. No sé si les ha tocado, les doy un ejemplo. Construcción. Quiero una definición de la palabra construcción o del término construcción. Voy a la DRAE o a la RAE, ¿cierto? Me dice la acción de construir. Como que te dejan donde mismo. Construcción, la acción de construir. Bueno, ¿y qué es construir? Y después de construir, viene acá, es el verbo. Nunca te definen lo que uno quiere. Uno quiere una definición concreta, entender a lo que se está refiriendo. Y eso nos complica porque las definiciones abstractas no nos sirven. Necesitamos definiciones prácticas. ¿Y saben cuáles son las mejores definiciones? Son las comparativas. ¿Sí? Cuando decimos, ¿qué es algo hermoso? Algo bonito, y usamos sinónimos, ¿no? Algo excelente, en fin, comparamos. Yo siempre pongo el ejemplo, y creo que lo toqué con ustedes, no me recuerdo. Sí, porque también estoy medio desmemoriado, hermano. Ya. El ejemplo que la hermana Isabel nos puso años atrás, nos dio a probar una fruta que no teníamos ni idea cuál era la fruta. No sé si se acuerda, hermana Isabel. ¿Ya? Nos dijo, ya, cierren los ojos, prueben. Ya, nosotros probamos, porque estábamos ahí, sí, se parece al mango, no, es como la guayaba, no, parece naranja. ¿Se dan cuenta? La mentalidad, ¿cierto? La mente del hombre y de la mujer es comparar, es la forma. Necesitamos comparar para saber, para entender algo. Bueno, al final era un fruto que venía de allá, creo que de China, ¿sí? Es algo que jamás habíamos probado. Entonces, la mente empezó inmediatamente a buscar comparación, un sabor para decir, ya, lo que estoy comiendo es frutilla, lo que estoy comiendo, al final, ¿cierto? No me recuerdo el nombre de la fruta, era un fruto, como les digo, que en ese tiempo el hermano Gabriel lo había traído, y eso nos muestra claramente, queridos hermanos, de que nuestra mente nos va a llevar siempre a la comparación. Pero cuando nosotros vamos a comparar, nos chocamos con la realidad de que Dios es incomparable, ¿no? Y este Dios incomparable, como Él es incomparable, Él necesita revelarse a nosotros de una forma que nosotros podamos entenderlo. Ya, como nuestra mente no puede abarcarlo completamente, entonces Él se baja a nuestro nivel, ¿sí? Usando nuestro lenguaje para que le podamos entender o comprender. ¿De qué manera? Jamás de una forma perfecta. Y aquí es donde entra la herejía. ¿Será que la Biblia nos puede mostrar el todo de Dios? Aquí está la herejía, ¿no? La herejía es, yo digo, no. La Biblia es la revelación de Dios a nuestro nivel, en un lenguaje humano, pero que nos describa cada detalle de la esencia y del todo de Dios. Es imposible, porque ella misma me enseña, la misma Biblia me enseña que Él es incomparable, que Él es inescrutable, que Él es insondable. Entonces, no es una herejía. ¿Ven que no es herejía? ¿Sí? Es sencillamente que tenemos que entender que la Biblia tiene un lenguaje humano. ¿Ya? Y de hecho, la Biblia misma nos habla en comparación. ¿Sí? Juan, cuando sube al cielo, era como semejante a,
¿sí? Etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que aquí el único que tiene la capacidad, el único que tiene el poder de revelarnos así en plenitud a Dios, es alguien que conoce y que es Dios. Y ese es el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, del 6 al 16, Pablo dice que solo el Espíritu de Dios puede mostrar a Dios, ¿sí? Y ese Espíritu nos revela a Dios a través de la Escritura. La Escritura es palabra de Dios que nos revela a Dios. Pero vuelvo a decirlo, esta misma Biblia nos enseña que Dios es infinito. Por lo tanto, va más allá de lo que nosotros podamos comprender. Y aquí, en donde en sus apuntes sale algo que quiero tocarlo. Dios, el Espíritu Santo, nos revela a Dios, ¿cierto? En su plenitud, ¿ya? Y lo hace claramente en la Biblia a través de revelaciones limitadas. Y eso no es antibíblico, eso es perfectamente bíblico, mis queridos hermanos, ¿ya? Lo hace por medio del lenguaje humano, describiendo, ¿sí?, a Dios por medio de este lenguaje, y nos dice que Él es inescrutable, indescriptible, ¿ya? Mostrándonos revelaciones no completas. No sé si alguno de ustedes se acuerda de Deuteronomio 29:29. Es uno de los versículos más fáciles de aprender. ¿Alguien se acuerda, por casualidad? Si no, búsquenlo. ¿Sí? ¿Nadie se acuerda? Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Las cosas no reveladas son de nuestro Dios. ¿Sí? Es súper fácil, ¿ven? Si quieren leerlo literalmente. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué lindo. Fíjense, Moisés está diciendo que las palabras de la ley son cosas reveladas para nosotros, en este caso para el pueblo de Israel. Pero hay cosas secretas que son de Dios. Ahí ya Moisés, con una tremenda revelación de Dios mismo, nos está mostrando que Dios es más alto que incluso que la misma revelación que Él nos ha dado, que es su palabra. Está más allá. Ahora, cuidado, para que no siga sonando herejía, ¿sí?, les quiero decir, lo que Dios nos ha revelado, ¿sí?, en su palabra, y lo ha hecho completamente, porque hay cosas que en la Biblia están reveladas así, clarito, clarito. Esas cosas son las que nosotros necesitamos saber y también podemos comprender, ¿sí? Pero Dios también ha revelado en la Biblia cosas parcialmente. Y son las que sencillamente no necesitamos saber, ¿ya? Pero que sí, de alguna forma, podríamos no entender completamente, pero sí la podemos creer, ¿ya? Y por último, Dios en la Biblia ha dejado en secreto algunas cosas, ¿ya? Claramente, y son aquellas cosas que nosotros no necesitamos saber ni podríamos entender. Un ejemplo es Apocalipsis 10, 3, 4, ¿ya? Hay varios más, pero uno se mete a Apocalipsis, ¿no? Oh, Apocalipsis, tremendo libro. Apocalipsis 10, 3 y 4 dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan estaba escribiendo todo lo que veía, ¿no? Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahí está escrito algo que sencillamente no nos ha sido revelado, ¿ya? Así que, hermanos, ¿qué les parece si hacemos ayuno durante un mes? A ver si el Señor nos revela qué es lo que dijeron estos truenos. En una de esas descubrimos y después podemos decir, nosotros sabemos estas cosas y ya no. Ni aunque ayunemos, ni aunque seamos los más consagrados, ni aunque seamos como Enoc, se nos van a revelar estas cosas. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Cierto? Estos 7 truenos, no tenemos ni idea, ni nunca las vamos a saber aquí. ¿Sí?
¿Pero por qué fueron escritas entonces? ¿Con qué fin? Con el fin de mostrarnos que hay cosas que sencillamente están más allá de lo que nosotros necesitamos saber. ¿Sí? Y usted se va a encontrar con muchos casos en la Biblia con que definitivamente no vamos a saber qué significa o qué es lo que era. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahora, hermanos queridos, con esto? Quiero enfocarme en lo siguiente, en lo que Dios ha revelado completamente para nosotros. Y aquí un poquito lo que compartía la hermana Miriam, lo básico, ¿cierto? Decía, todo cristiano debería saber lo básico. Pero hermanos, no porque me lo dijeron ni me lo enseñaron, sino porque lo comprobé en la palabra de Dios. ¿Sí? Si no terminamos siendo, hay cristianos que son iguales a los testigos de Jehová. Solo lo que sus líderes les dicen. ¿Sí? Solo lo que su libro de discipulado básico dice. ¿Sí? Pero ellos no lo han comprobado en la palabra. Yo necesito leerlo aquí. Y por eso tiene que haber un compromiso de todo creyente con la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes creen que hoy día hay tanta turbación en medio del pueblo cristiano? Hermano, ¿cuándo yo dejé de escuchar, de meterme en YouTube para escuchar algo? Cuando escuché una de las tantas atrocidades que dijo la ex esposa de Guillermo Maldonado, ¿sí? De este apóstol demoníaco, de verdad, con todo respeto, hermano, no tengo ningún problema en decirlo. Alguien, es que no puede ser de Dios, alguien que ha sembrado tanto veneno al pueblo de Dios, ya, que le ha robado tanto al pueblo de Dios, bueno, no sé hasta qué punto serán pueblo de Dios los que están siguiéndolo, ¿no? Cuando esta mujer habló sobre el nombre sagrado del Señor, ¿sí? Uno de los tantos nombres, ¿cierto? En este caso, el nombre que lo muestra a él como un ser absolutamente todopoderoso, el Shaddai. ¿Ya? Y ella habló, perdón, lo voy a decir directamente, solamente es persona adulta acá, y ella habló de las tetas de Dios, así, las tetas de Dios. ¿Ya? Y mientras hablaba de las tetas de Dios, ella se reía. O sea, le parecía chistoso más encima. Yo escuché eso, hermano, y rompí la tele. Porque hoy día ya no se rajan las vestiduras, más se raja la tele, se raja el computador, el celular. ¿Ya? Yo no necesité más que alguien me dijera si este hombre o su esposa eran o no eran hombres de Dios. No. Y así podría nombrarle muchos más. Pero ¿saben lo que más me asombró? No fue lo que ella dijo. Lo que me asombró fue los miles de personas que estaban ahí, mirándose entre ellas así como que, churra, lo que dijo es raro, pero lo dijo la sierva de Dios. Tenemos que creerlo. Eso a mí me afectó más. No me afectó lo que la bruja dijo, hermanos. Me afectó lo que esa gente aceptaba. Qué triste. Era todo para mí. ¿Perdón? Parece que alguien estaba hablando. No. Es mi esposo que acaba de llegar. Ya. Bendiciones al esposo de nuestra hermana Miriam. Entonces, el tema aquí es cómo podemos, como creyentes, tragarnos todo lo que nos dicen sin ir a la palabra de Dios. No, eso no puede pasar con nosotros, hermanos queridos. No porque el hermano Pablo le esté compartiendo esto significa que lo que yo estoy diciendo es verdad. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Si el pueblo de Dios se dedicara a esto, otra cosa sería. ¿O no? Otra cosa sería. No le metería los dedos en la boca a ningún hijo de Dios, como, ¿cierto? En delante se dijo. A ninguno. Ya seríamos como los hermanos de Éfeso, ¿sí? Que fueron capaces de descubrir a los que decían ser apóstoles y no lo son. Pero hoy día los cristianos no son capaces de descubrir a esos falsos apóstoles. ¿Y por qué? Porque no conocen la Escritura. Ahora, esta palabra, lo que Dios nos ha revelado en la Escritura, y que lo ha revelado completamente, y es lo que necesitamos saber y lo que podemos comprender, se manifiestan a todo hijo de Dios en tres etapas. La primera son las verdades fáciles de entender y asimilar. Cuando usted viene, un cristiano viene y lee y dice que la salvación, ¿cierto?, es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, eso está clarito, ¿no? Clarito, clarito. Cualquiera que lo lee va a entender eso. Está clarito. Fácil de entender y asimilar. Pero hay otras verdades que se van a entender con el tiempo, que no las vamos a entender inmediatamente. Las vamos a ir entendiendo por medio de nuestra búsqueda
de Dios, ¿sí? Por medio de nuestra diligente lectura diaria de la palabra de Dios. Hermano, y no vamos a entender ninguna de esas verdades si no tenemos diligencia en escudriñar la palabra del Señor. Y por último, hay verdades que solo se van a entender por medio de un estudio mucho más profundo de la palabra y que son generalmente los que nos enseñan a los que Dios le ha dado dones de maestros, ¿cierto? Por eso existe el don de maestro, existe para poder explicar esas cosas más profundas. Pero ningún cristiano debería necesitar un maestro para saber que la salvación no es por obras, sino por gracia por medio de la fe. ¿Por qué? Porque está clarito en la Escritura. No sé si entienden la idea, hermanos queridos. ¿Entienden, no? ¿Sí se entiende? Es así. Entonces, necesitamos ser personas que dediquen tiempo a la palabra de Dios. Si no hacemos esto, nunca vamos a llegar a esas profundidades que nos han sido reveladas completamente, hermano. Nunca. Y van a haber momentos, hermanos, en que no va a haber nadie que nos enseñe algo que no entendemos. Pero si buscamos en presencia del Señor, el Señor sí nos va a mostrar eso. No sé si entienden las tres etapas. La primera, lo que es fácil, lo que es explícito. Cualquiera que dedique a leerlo lo va a entender. Segundo, lo que se va a entender por medio, ¿cierto?, de una búsqueda más continua. Esas cosas que uno dijo, no entiendo, pero volvió a leer otro día. No entiendo, pero volvió a leer al tercer día y dijo, oh, ahora sí entiendo. ¿Sí? Ahora sí que entiendo. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué maravilloso! Eso es. Y la tercera fase son aquellas cosas que ya son mucho más profundas y que Dios, obviamente, las revela, las muestra, nos ilumina a través de hombres o mujeres que tengan un don de enseñanza. No sé si ha quedado clarito esto, hermanos, ¿sí? Con respecto a que Dios nos revela cosas. Y en la Biblia hay cosas que son limitadas. ¿Ya? Dios no podría revelarse absolutamente a través del lenguaje humano. ¿Ya? No podría, porque Él es más grande que el lenguaje humano. ¿Ya? Por eso está la fe. Hebreos 11:3. ¿Sí? Entendemos por medio de la fe. La fe se transforma en un medio para entender. Fíjense, un medio para entender lo que necesitamos entender. Hay cosas que no las vamos a entender completamente, pero sí las aceptamos por fe. Ejemplo, lo que acabamos de ver en delante. Eternidad, triunidad, encarnación, cielo, omnipresencia. ¿Cómo entendemos a un ser que todo lo puede, pero que no lo hace todo? Wow, es complicado, ¿no? Y todas esas cositas, hermanos queridos, las vamos aceptando por fe. La fe nos permite, hasta cierto punto, entender lo necesario y aceptar eso como revelado. ¿Ya? ¿Se han fijado que la Biblia tiene revelaciones antropomórficas? O sea, donde Dios se muestra como ser humano, ¿sí? Por ejemplo, Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Ya? El Señor le dijo, te voy a mostrar mi gloria, pero no te voy a mostrar mi rostro, porque nadie me verá mi rostro y vivirá. Dios fue muy claro, verá mis espaldas. Espaldas, o sea, Moisés vio las espaldas musculosas del Señor, porque hay gente que se imagina eso, igual que Júpiter o Zeus, ¿no? Así, musculoso el Señor, una barba larga. Esas son imágenes que nos inventamos nosotros, hermanos. ¿Ya? Tristemente, el problema, porque intentamos comparar, pero cuando la fe nos permite inclinarnos ante la palabra del Señor, ya no necesitamos imaginarnos a alguien. Ahora sí entiendo que hay gente que sí se necesita imaginar. Alguien me dijo, necesito imaginarme al Señor ahí con su brazo abierto, abrazándome, viniendo a mí. Listo, si usted quiere imaginarse, imagínenselo. Pero tiene que imaginárselo entendiendo que no es como el viejito bonachón que está viniendo a abrazarlo. Venga, mijito, venga, mijita. No es así. Dios es mucho más alto que eso, ¿sí? El estrado de mis pies, ¿sí? Otra expresión donde Dios toma, ¿cierto? Un nivel humano. Se acordó. ¿Se podrá olvidar Dios de algo, hermanos? Creo que no, ¿no? ¿Y saben dónde dice eso? ¿Se acordó Jehová? En el tiempo después que había pasado el diluvio y Noé estaba arriba del arca. Entonces, el que cree que esto es literalmente aplicable a Dios, significa que Dios mandó el diluvio y se fue a hacer algunas cosas, ¿no? Por ahí en el universo, ¿ya? Y de repente,
Churra. De verdad que está Noé, están sus hijos, están en el arca. ¿Cuánto tiempo ya? Y ustedes saben que eso suena, para nosotros que conocemos el tema, suena ridículo, ¿no? Es ridículo pensar en eso. Pero hay gente que lo lee y lo cree así. Ah, se acordó, si el Señor se puede olvidar. No, no, no. Él sencillamente está usando un lenguaje humano. ¿Ya? Otra cosa. Dios toma y ha tomado formas humanas y angélicas. Él no es ángel, pero ha tomado forma de ángel. Por favor, a ver si me acompañan. Quiero tomarme un momentito, ya con esto estoy terminando. ¿Sí? Aquí también, justamente con lo que usted decía, que Dios se revela como o ha tomado forma humana. Por favor. En Daniel habla de anciano de días. Exactamente. Daniel 7:9. Justamente. Entonces, bueno, en varias partes de Daniel habla del anciano de días. Ajá. Y hablando de Dios, porque dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Exactamente. Exactamente, sí. Ahí está el tema de la comparación, ¿cierto? ¿Qué hace Daniel? Como la nieve. Necesita comparar lo que él está viendo, no encuentra exactamente, entonces él usa la comparación. Pero muy bueno el punto que, ¿cierto? Que estamos viendo, hermano Marcelo, un anciano de día. ¿De ahí será que algunos se creen que es un viejito, un ancianito, no? Barboncito, amorosito, así onda, viejito pascuero, ¿no? Pero es justamente, como lo ha dicho nuestro hermano Marcelo, una manifestación. ¿Ya? Como les digo, a esto se le llama antropomorfismo, porque se toma la forma de un humano, ¿no? Pero es Dios, tenemos que entender que este ser indescriptible, hermanos, este ser inefable, este ser incomparable, baja a un nivel humano para que le podamos entender. En Génesis 18, si pueden acompañarme, la manifestación, ¿cierto? Antes de la destrucción de Sodoma, al tremendo Abraham, ¿ya? Fíjense que el capítulo 18, versículo 1 dice, después le apareció Jehová, hablando de Abraham, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró a Abraham. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Cuántos varones se aparecieron? 3 varones, ¿no? Fíjense que los define como varones. Eso significa que Abraham los vio y vio que eran varones, humanos, ¿sí? Ya aquí los 3 que venían eran varones. No dice seres angelicales, seres luminosos, no, varones. Claramente la definición es de personas humanas, ¿ya? No tengo todo el tiempo, léanlo por favor después, ¿no? Para que ustedes puedan ver todo el detalle, ¿ya? Vamos a saltarnos al versículo 18-16, después que el Señor le promete, ¿cierto?, el nacimiento de nuevo de Isaac a Abraham. El versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y ustedes conocen la historia, que cuando le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dice, y si hubieran 50 justos, y si hubieran, ya que estábamos entrando en confianza, Señor, y si hubieran 40, y ustedes conocen la historia, ¿no? Lo interesante es que en el capítulo 19, versículo 1, dice, llegaron, pues, los 2 ángeles. ¿A dónde? A Sodoma. Bueno, ¿cuántos eran? Eran 3, ¿no? Si ustedes leen todo de corrido, está todo clarito en el sentido de que 3 llegaron, 3 en forma de humano, 3 varones, ¿sí? En el 16 dice que los varones se levantaron de allí, pero que Jehová siguió hablando con Abraham. Y que, por lo tanto, al entender 19:1, los que se fueron de ahí, del lado de Abraham, fueron solo 2, que fueron los que llegaron a Sodoma. Y eso eran ángeles. Por lo tanto, los ángeles también tomaron forma humana. Y Jehová se quedó hablando con Abraham. ¿Cómo hablaba con Abraham? En esa forma y en esa apariencia de varón. Jehová había tomado una imagen, ¿cierto? Una forma de varón. Y estaba hablando ahí, ¿cierto? Con Abraham. Ahora, ahí está. Abraham habló cara a cara con Jehová. No, hermanos. Cara a cara significa la presencia misma de Dios, mirándolo a ¿cierto? A su rostro directo. Eso no existe ser humano que lo haya visto.
No existe, hermanos. ¿Ya? Cuando en Éxodo dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, no puede estar contradiciendo lo que Jehová mismo dijo, que nadie le vería su cara y viviría cara a cara. Es una expresión hebrea que significaba directamente en la presencia de, ¿sí? Así como yo estoy hablando con ustedes, cara a cara, ¿sí? En ese sentido, y en el sentido que yo oro, cuando oro a Dios, estoy directamente en su presencia, pero en algo directo, pero espiritualmente, porque sabemos que yo no puedo, no estoy directamente, no lo estoy viendo, yo estoy directamente por fe ante él. Entonces, cuando dice que Jehová habló con Moisés cara a cara, sencillamente significaba directamente. Moisés era el único que hablaba con Dios directamente, no a través de profetas ni a través de mensajeros, no, directamente. Y eso lo hizo ser un amigo, ¿cierto? Un amigo de Dios. Ahora, lo que hacía Moisés, vuelvo a decir, hermano, usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Directamente, por fe, entramos a la presencia de Dios, no a su presencia directa, porque para eso necesitamos cuerpos transformados, cuerpos glorificados, semejantes a los de Jesús, como Él tiene hoy día, y eso va a ocurrir cuando venga, sí, lo que nosotros anhelamos que llegue pronto, que es el arrebatamiento de la iglesia. Bien, ¿entienden la idea, no, hermano? Sí, de aquí en Génesis está clarito Dios tomando formas humanas. ¿Es que Dios era hombre? No, Dios no era hombre. Pero aquí hay una tremenda diferencia, porque les vuelvo a recordar lo que dije al principio. Zeus, Júpiter, tomaban forma humana, y entraban y hacían las de Kiko Caco, los degenerados, con las mujeres humanas, es lo que creían, ¿cierto? Que el mismo cuento de acá en el sur, ¿sí? De este bichito, ¿cierto? Mítico, ¿cierto? Que mirando dejaba preñada a la mujer, ya se me olvidó el nombre, el Trauco, ¿sí? Ustedes saben que las niñas se inventaban, no, mamá, si yo soy virgen, decían, ¿cierto? Fue el Trauco, me encontré con el Trauco en el bosque, me miró y quedé embarazada. ¿Se dan cuenta cómo los mitos y las leyendas nacen de la conveniencia del ser humano? Bueno, lo mismo pasaba con Júpiter, le echaban a las mujeres casadas, le echaban la culpa, no, si fue Júpiter el que se apareció, y tomó tu misma imagen, esposo mío, y quedé embarazada de él, así que nuestro futuro hijo es un semidios. Puro cuento nomás, hermano. En el caso de Dios, Dios jamás hizo eso, ¿ya? Porque Él no es ese ridículo Dios, como es el que tenían o tienen algunos seres humanos en el día de hoy. Bien, mis queridos hermanos, creer su palabra conlleva el aceptar que habrán cosas que no podremos explicar completamente. ¿Entienden lo vuelvo a repetir? ¿Sí? Lo puede leer ahí en su esta. Cuando yo voy a la palabra, al entender que ella me muestra un Dios incomparable, ya debo ir a la palabra, sabiendo que van a haber cosas que definitivamente no voy a comprender completamente. ¿Sí? Y van a haber cosas que sencillamente nunca voy a saber, que están aquí, como lo que leímos en Apocalipsis. Bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué dijeron los truenos? ¿En qué quedamos? ¿Qué dijeron? No tenemos ni idea, ni nunca lo vamos a ver aquí en la tierra. Tampoco creo que vamos a llegar al cielo y decir, oye, ¿qué dijeron los truenos al final? Ya vamos a llegar arriba puro a adorar y mostrarnos ante el Señor Jesucristo y agradecerle eternamente, ¿ya? Esa va a ser, creo que, la reacción de todos nosotros, hermano, ¿ya? Esa pasada de rollo que tenemos y que Dios, me imagino que nos permite tenerla cuando llegue al cielo. Le voy a preguntar a Abraham, algunos que lo único que quieren llegar al cielo es para darle a Adán, ¿cierto? Y ponerle mano, Gil de la cuna, ¿cómo se te ocurrió hacerle caso a tu señora? ¿Cierto? En fin. Pero ninguna de esas cosas va a ocurrir, hermano. Vamos a llegar arriba y vamos a estar, permítanme esta expresión, embobados con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que, mis queridos hermanos, espero que nos quedemos con esto, con la incomparabilidad de Dios y con que Dios se ha revelado a través de la Biblia a nosotros, pero se ha revelado a través del lenguaje humano, ¿ya? Un lenguaje humano. Por lo tanto, sigue siendo un lenguaje limitado. Pero esto es lo único, este libro es el único libro que nos puede mostrar a Dios hasta ese límite que nosotros podemos comprenderlo y que Él quiere que lo comprendamos y lo conozcamos. No hay ningún otro libro. Por eso amamos la Biblia y por eso deberíamos dedicarle a ella siempre un tiempo, cada día, a leerla. ¿Sí? Si la hemos leído ya una vez completa, leámosla 2 veces, 3 veces, leámosla por parte,
usemos estos famosos, ¿cómo le llaman? Calendarios, ¿no? Hay calendarios para leer la Biblia en un año, cualquier cosa, pero tenemos que dedicarle tiempo a la palabra del Señor, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Quiero llegar hasta aquí porque ya son las 22:23, ya me he pasado. Como se dan cuenta, sigo siendo el mismo. Amén. El mismo larguero. No, hacer también el comentario de que dentro de las cosas que Dios nos muestra o cómo comparamos cosas porque no las podemos entender, por ejemplo, como sale que, ¿no es cierto?, el cielo habrán calles de oro, mar de cristal, que dicen, Sí. como para que nosotros podamos entender, porque para nosotros, obviamente, el pensar en eso es algo hermoso. Exacto. Entonces, es como para poder tratar de entender lo hermoso que va a ser el cielo. Pero yo creo que, como decía usted, no hay nada más mejor ni más glorioso que estar en la presencia de Dios y verlo a Él y adorarlo cuando estemos allá. Gracias. Gracias, hermano Marcelo. Sí. Pastor, Sí, hermana Miriam. consulta, ¿la palabra es literal? Hay que entender qué es lo que es literal. ¿Ya? ¿Sí? Porque acabamos de decir que si la Biblia es literal, entonces tendríamos que entender en todos los aspectos si la Biblia fuera literal, en el sentido de que lo que dice, ya, que Jehová, voy a tocar el mismo caso, ¿cierto? Que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, ¿sí? Para nosotros literal, ¿qué significaría literal eso? En nuestro español, en nuestro lenguaje, sí vio la cara de Dios, ¿no? Claro, que era cara a cara. Exactamente. Ujú. Pero al comprender el resto de la escritura, que Pablo en el Nuevo Testamento, Juan en el Nuevo Testamento dicen que nadie la ha visto cara a cara, y que Jehová mismo dijo, no me ha visto cara a cara, entonces yo tengo que entender a qué se refiere con literal. Eso es literal en el sentido, ¿el literal en qué sentido, mi hermana Miriam? En el sentido que se entendía cuando se escribió esto, ¿sí? Los hebreos no tenían ningún problema, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, ¿lo vio cara a cara, y entonces cara a cara o no lo vio cara a cara? Si dice que Jehová hablaba con Moisés o que Moisés hablaba con él cara a cara, no, ellos entendían perfectamente, era literal para ellos en su concepto. Entonces, cuando hablamos que la Biblia es literal, tenemos que entender el contexto en que se está hablando. Literal, por ejemplo, especialmente el Nuevo Testamento, ¿ya? No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no sea literal, aunque sea inferior al Nuevo. Pero recuerden que el Nuevo Testamento nos muestra la revelación plena de Dios. Y ese es el otro problema. Gente que cuando se basa, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, para llegar a conclusiones ignorando el Nuevo, caen en el triste error de que se encuentran chocando con el Nuevo. ¿Sí? Lo que vimos en delante. Solo yo soy Dios. El Antiguo Testamento, ¿no? Yo lo tengo que tomar literal, en el sentido de que solo hay un Dios. ¿Sí? Pero el Nuevo Testamento toma esa literalidad y la amplía en un conocimiento mucho más amplio, mostrándonos a un Dios que sigue siendo un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Cosa que en el Antiguo Testamento no está completamente claro. Hay matices, hermano, cuando veamos la Trinidad, y yo creo que ustedes se acuerdan, en más de alguna ocasión lo vimos años atrás, vimos el estudio, sobre que hay claridad en el Antiguo Testamento donde sí hay una manifestación, donde el Señor, de una forma no tan directa como en el Nuevo, pero sí nos daba luces de que Él es un ser triuno, mínimo un ser compuesto, sí, pero es uno solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Biblia, claro que es literal, pero tenemos que entender el contexto cuando hablamos de literalidad, ¿ya? Ahora, este es un tema mucho más largo, Maita, mira, no tendría que tomar ejemplos y eso yo creo que es un tema en sí mismo, ¿no? Ujú. Porque creo que también la pregunta va, y la entiendo, hermana Miriam, porque hoy en día es fácil, y muchos dicen, no, es que la Biblia no es literal en muchos casos, ¿no? Y eso es peligroso, es muy peligroso, ¿ya? Pero esto también tiene que ver con cómo yo voy a la Escritura. Fíjense al final, y con esto que quiero terminar, hermano, si todo creyente entendiera que la Biblia está dada para conocerlo a Él, ese es el fin. La Biblia no es para que sepamos teología. ¿Sirve para eso? Claro. Pero el fin no es ser un tratado teológico, hermano. Como hoy día se entiende la teología, ¿no? Por eso la teología nos divide. ¿Sí? Por eso la teología nos divide. La Biblia no es un libro para que sepamos cosas misteriosas.
los judíos creen en la cábala, dicen que los números, ¿cierto?, tienen ciertos significados, y hay cristianos que caen en eso, ¿no? Hay cristianos que no, que la Biblia es científica y tratan de defender eso, pero la Biblia no fue dada para ninguna de estas cosas. ¿Puede servir para esto? Claro, pero su fin es que le conozcamos a Él. Y cuando nosotros vamos con esta intención a la Escritura, no tenemos ningún problema con el tema de la literalidad, ¿sí? Vamos a saber muy bien cuando algo es literal, ¿sí? O cuando algo es no literal, sino que es simbólico, porque la Biblia sí tiene mucho simbolismo, ¿sí? Hermana Miriam, de una forma muy por encima nomás, ¿sí? Pero hay cosas como... Ojalá, pues, Pastor Pablo, porque resulta que Pablo dijo que las mujeres callaran adentro de la congregación, así que las que hablamos mucho estamos sonadas. ¡Oh, la hermana! Por eso la estoy dejando hablar ahora, ¿ya? Acá lo tienen literal. Acá en la iglesia es literal. Literal, ¿eh? Sí, ¿Allá es literal? Literal, literal. Mira tú cómo sufro yo. Ay, sí, creo que lo tocamos una vez, ¿no? No, lo toqué el hermano Marcelo, hermano Sandrona, pero sí, algún día yo creo que vamos a llegar a ese punto, ¿no? A examinar. ¿Se acuerdan lo que les dije recién? Cuando nosotros tenemos que entender algo literal en el contexto, ¿sí? Si ustedes leen el contexto de las dos cartas donde se menciona el silencio de la mujer, el contexto lo deja clarito, hermana Miriam, ¿sí? Especialmente 1 Corintios 14, no permite a la mujer hablar, ¿cierto? Sino que pregunten en su casa a sus maridos. Ya, si ustedes ven el contexto, hay 3 prohibiciones de callar, no solo a la mujer. Se le prohíbe hablar a los profetas y a los que hablan en lenguas, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuiden el orden del culto. Por lo tanto, en el contexto, ¿por qué interpretar la prohibición de hablar a la mujer fuera del contexto que está hablando a los profetas y a los que hablan en lengua? Es el mismo contexto, el orden del culto, ¿sí? Pero ese es un tema más grande, ¿no? Que también lo podríamos ver en algún momento. Eso y algunas otras cosas más que también parecen complicarnos cuando decimos ¿es literal o no es literal? Ya. No sé si hay alguna otra pregunta, algo más que añadir, que ya terminamos, hermanos. El silencio dice que no hay nada. Agradezco al Señor, hermanos. Recuerden que todavía me queda un poco de nortino y de repente me apuro hablando. Así que en ese sentido somos iguales con Jairo, tendemos a hablar rápido. Así que ustedes tienen toda la autoridad de decirme, hermano, anda un poquito más tranquilo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta que hayan anotado? ¿Sí? ¿No? No. Muy buena. Ninguna. Bien, mis queridos hermanos. Agradezco al Señor de nuevo el hecho de que hayan estado esta tarde junto a mí. Es una tremenda emoción, un privilegio, es un honor de parte de Dios.